Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Rómpela. En esta ocasión nos acompaña el maestro en ciencias, diplomado en paleontología, Claudio de León. Claudio, bienvenido. Bueno, más bien, nosotros bienvenidos a a tu espacio. Muchas gracias por recibirnos. Adolfo, qué bueno que estás con nosotros. También bienvenido. Sí, sí, sí. El Coahuilaceraptos magna cuerna fue descubierto en el ejido Porvenir de Jalpa por Claudio de León. Los restos fueron excavados en el año 2003. Vivió hace 72 millones de años en lo que hoy conocemos como Coahuila. Se le conoce como Mexidracon longimanus, que quiere decir dragón de manos largas. Fue en el año 2014 cuando el profesor Claudio de León localizó los restos fósiles cerca de la comunidad Porvenir de Jalpa. El paleoambiente de esta región era de mares poco profundos, mares someros. Los atributos anatómicos únicos de este individuo en comparación con otros ornitominosaurios de América del Norte y otras partes del mundo apoyan la creación de un nuevo género y especie. Oye, quiero empezar con todo porque se me hace has tenido una carrera muy interesante a lo largo de toda tu vida, ya 40 años en lo que viene siendo de paleontología, pero me llama mucho la atención cómo fue el interés por esta ciencia o cómo se le podría llamar. Sí, la ciencia paleontológica, Okay. el quehacer paleontológico. Bueno, pues en los años 80, a mediados de los años 80, empezamos a salir a campo y empezamos a darnos cuenta que había fósiles extraordinarios en el campo, pero sobre todo cuando salíamos al campo, yo estaba haciendo un trabajo tomando unos apuntes sobre arte rupestre de Coahuila, pero salía con dos biólogos muy reconocidos aquí en Coahuila, el profesor Emilio de León, que era mi padre, y la maestra Yolanda de León, bióloga también, que era mi hermana. Entonces venía con una tradición de biólogos, y entonces ellos veían los fósiles, no los colectaban, simplemente los reconocían, los distinguían, pero hubo un momento en el que dijimos, bueno, ¿y qué tal si tenemos entre todo esto, alguna nueva especie? Entonces a mí me surgió la inquietud, y si hay algo nuevo, porque mi padre estaba estudiando los peces endémicos de Cuatro Ciénegas y estaba haciendo estudios sobre la zona del silencio. Él era maestro en normal superior y llevaba a los alumnos a buscar líneas de silencio en la zona del silencio, y en algunas ocasiones yo lo acompañaba, pero también estudió él los peces ciegos de la Poza de la Becerra en Cuatro Ciénegas. Y entonces decía, son especies endémicas, la tortuga de bisagra de Cuatro Ciénegas, son especies únicas. Y entonces yo pensé, bueno, y si tuviéramos fósiles, en ese momento no pensé en dinosaurios, sino pensé en fósiles únicos en el mundo, y entonces empezamos a enviarlos a la UNAM. Empezamos a colectar algunas muestras y las mandábamos a la UNAM con la doctora Perrillat y con algunos doctores, y entonces mandábamos las piezas y nos decían, ya está estudiado, ya está estudiado, ya está descrito, y se los empezamos a enviar también al doctor Vega Vera de la UNAM, y él tomó interés en algunos cangrejos que le enviamos, y fue de los primeros artículos que nosotros participamos en colaboración con el doctor Vega Vera de la UNAM, con unos cangrejos costacopluma muy interesantes porque conservan el color original de finales del Cretácico. Y en uno de esos envíos le avisan a mi hermana que hay un caracolito del tamaño de la cabeza de un cerillo que no está descrito. Y entonces lo describen y se lo dedican a ella, le ponen Melanoides yolandae. Ok. Este caracolito, Melanoides yolandae, y entonces el haber encontrado una nueva especie para ella, que ella la descubre, pues nos abre un universo de posibilidades. Entonces pensamos, ¿qué tal si hay dinosaurios? Okay. Nuevas especies. Y entonces pues y ahí es donde entramos ya al tema de los dinosaurios, pero iniciamos con la búsqueda, dándole un carácter científico serio, formal, a la prospección de los fósiles de Coahuila.
Sí, y qué importante es, Claudio, la curiosidad, ¿no? El decir, oye, pues si estamos encontrando fósiles, puede haber algo que es de nosotros y el poder accionar, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en la duda, ¿no? Y en cambio fue, ok, hay que investigar a dónde se tienen que enviar y estar pichando, ¿no? Ahí te va esto que encontramos, ahí te va aquello, y la paciencia y la perseverancia para que saliera uno y que se nombrara. Y entonces, bueno, viene René Hernández, encontramos algunos dinosaurios, invitamos a René Hernández de la UNAM, paleontólogo de la UNAM, y entonces él viene y empieza a identificar los primeros dinosaurios que para aquel entonces también unos alumnos de mi papá, con Rosario Gómez, Marta Carolina, René Delgado, ellos estaban formando un grupo que se llamaba Antares, en el que les apoyaba la Secretaría de Educación Pública. Y ellos también empezaron a trabajar el tema de los dinosaurios y rescatan el primer dinosaurio de Coahuila, que la van a nombrar parcialmente Isauria. Y entonces aparece ya el primer dinosaurio, el primer rescate formal, con René Hernández. Y nosotros seguimos trabajando en el tema de los dinosaurios y vienen paleontólogos de Canadá, pero a todos nuestros dinosaurios les ponen nombres canadienses. Entonces, que es un Edmontosaurus, por ejemplo, que está acá es un Edmontosaurus, que está acá es un Albertosaurus, y entonces puros nombres y entonces le digo, ¿por qué lo están nombrando con nombres de Canadá? Entonces ellos dicen, porque no, se parecen a nuestros dinosaurios, se parecen mucho, entonces por mientras, pues los vamos a nombrar como dinosaurios canadienses. Y a mí me recuerda a Cristóbal Colón cuando llega a América y les llama indios a los habitantes de América, porque él lo que conocía era a los habitantes de la India. Y entonces los canadienses les ponen nombres canadienses a nuestros dinosaurios. Entonces les digo, bueno, ¿por qué les llaman así? Nos dicen, si quieres que sean de Coahuila, tienes que encontrar huesos diagnósticos, o sea, cráneos, caderas y ciertas partes de los dinosaurios que sean realmente diferentes a los dinosaurios de Canadá. Y eso también nos fue haciendo que nos especializáramos más en la prospección. Okay. Entonces ahí fue el seguir investigando y el poder decir, oye, ¿cómo me estás diciendo que es ya nomás por parecerse y ya le vas a poner el mismo nombre? ¿Y cómo fue para ti? O sea, en ese entonces, ¿cómo se estudiaba o qué estudiaste o cómo te fuiste documentando para conocer más de todos los fósiles, los dinosaurios? Bueno, yo tomé un diplomado en paleontología con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Autónoma de Coahuila. Y luego después tomé otro diplomado en conservación del patrimonio cultural con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y empecé, el gobernador Enrique Martínez me comisiona que me vaya al Museo del Desierto cuando recién lo inauguran. Entonces me voy al Museo del Desierto y ahí cuando venían paleontólogos de otros países, yo les presentaba el material, les decía, y entonces los especialistas a nivel mundial fueron mis maestros. Okay. Y me empezaron Donald Brigham en reptiles marinos, Scott Sampson de Canadá, de Utah con ceratópsidos, y entonces el convivir con paleontólogos profesionales y sobre todo yo les mostraba el material que tenía, yo empecé y ellos me empezaban a explicar caracteres, mira, esto es un ceratópsidos y esto es un ornitomímido. Entonces yo aprendo paleontología de paleontólogos, okay. O sea, mis maestros fueron paleontólogos ampliamente reconocidos. Y de ahí mi aprendizaje de la paleontología de dinosaurios principalmente. Después ya entramos a lo que son los PDFs, los artículos y los cursos formales, pero lo que más aprendí fue con los
con los expertos. Ok, y qué importante esa, como te mencionaba ahorita, la curiosidad, el poderte acercar de los que saben y también la humildad de esas personas que están que tienen un conocimiento que puedan esparcirlo, ¿no? El poder entregártelo a ti y decir, ok, mira, esto es esto, esto es esto, esto es esto, y aparte, como dices tú, buscar a los especialistas de cada especie. Sí, yo me acerqué con paleontólogos mexicanos, pero los paleontólogos mexicanos, no, tenían algunos, ¿cómo te diré? Los paleontólogos mexicanos decían, no, pues, ¿tú qué? O sea, y sin embargo, cuando a un paleontólogo mexicano le dije, mira, encontré una tortuga, una nueva especie, digo, un cráneo que puede ser una nueva tortuga, me dice, dámelo, pero tú no vas a aparecer ni siquiera como en agradecimiento, o sea. Y entonces viene Donald Brinkman, el especialista en tortugas del Royal Tyrrell de Canadá, y me dice, esto es una nueva especie y tú vas como coautor. Entonces, cuando el otro paleontólogo me había desairado y se da cuenta que me publica el Royal Tyrrell de Canadá y un paleontólogo, él dice, no lo puedo creer, o sea, no es posible. Y lo que tú dices, los verdaderos conocedores, pues, no tienen inconvenientes, prejuicios o son humildes también. Sí, yo creo que eso que mencionas de la humildad, del poder esparcir el conocimiento y más que nada, yo creo que el no tener envidia, ¿no? Porque al final de cuentas, todos tenemos una habilidad, tenemos se podría llamar, una suerte en encontrarme esto, en estar escarbando y tú vienes y me dices, ok, sí, pero no Dame te la voy pieza y no te ni para las conozco. cocas te voy a dar. Sí, dame la pieza y no te conozco. Yo le digo, espérame, pues sí, yo tengo quiero contribuir a la paleontología y pues lo que estamos encontrando creo que vale la pena estudiarlo y describirlo. Y entonces se describe Mexicalis, se describió como Euclastes coahuilensis y que fue uno de los primeros fósiles de acá de Coahuila. Y después otros paleontólogos de California lo pasan a nuevo género y lo van a ascender a Mexicalis coahuilensis, Okay. que fue el primer vertebrado con el que pudimos aportarlo para la paleontología mexicana y para Coahuila. Okay. Y qué importante eso que mencionas de no perder de vista lo que yo quiero lograr, porque muchas veces la gente es muy abusona o muy que apaga los sueños de las personas que traen la ambición de lograr cosas interesantes, ¿no? Y que alguien venga y te diga, ok, no sirve lo que estás haciendo o no tiene una retribución, pues muchas veces eso apaga a la gente. ¿Qué mantuvo en ti ese fervor de decir, ok, yo quiero seguir buscando por otras maneras la oportunidad, ¿no? Que se me dé la oportunidad porque aquí están las ganas, ¿no? Y siempre dicen, hay talento, solo falta apoyarlo. Bueno, lo que sucede es que me entra una inspiración para escribir un libro, sobre todo porque había estado en campo, había visto lugares donde había restos de cocodrilos, había restos de reptiles marinos, y entonces yo digo, ¡ay, qué riqueza tan tremenda tenemos! Y nada más yo lo disfruto y nada más nada más un pequeño grupo lo disfrutamos, un pequeño grupo lo conocemos. Y entonces empiezo a escribir un libro. Y entonces, un paleontólogo del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, me empieza a asesorar. Luego también, la doctora Felisa también me da asesoría y entonces empiezo a escribir el libro y me empiezo a acercar en el tema de los expertos en palmas, los expertos en tortugas, los expertos en cocodrilos, y entonces voy armando el libro y voy enriqueciendo, voy haciendo tomar todo aquello y escribirlo. Y entonces yo estaba haciendo mi maestría para titularme a nivel de maestría y entonces yo presento mi proyecto, si me puedo titular con una monografía de los dinosaurios de Coahuila. Y el director de la escuela, Moisés Sáenz en Monterrey, me dice, sí puedes titularte con esa monografía. Entonces yo hago la monografía y invito al doctor Vega Vera y a la doctora Claudia Serrano para que sean mis jurados. Okay. La universidad me dio oportunidad de traer jurados externos, mis asesores,
Y, y desde entonces, pues estoy trabajando con la doctora Claudia Serrano, que es la que más adelante hablaremos, Ajá. pero en ese, ya la invito para que sea mi jurado y ella aceptó de muy buena manera y ser mi jurado. Yo me titulo con una tesis de dinosaurios de Coahuila, que luego la transformo al libro, ¿Qué es el de Coahuilosaurios? Coahuilasaurios. Ok. Y el transformarla al libro, tal y como era la tesis, nada más le quité algunas cosas y le agregué otras, pero fue un libro me lo publicó el Museo del Desierto y me lo publicó la Benemérita Escuela Normal de Coahuila. Ok. Y se hicieron como 3 ediciones, se agotaron las 3 ediciones. Y ahorita me lo están pidiendo, pero pues no estábamos esperando que salieran nuevos hallazgos. Ya estamos listos para hacer otra nueva Versión. otra nueva edición. Bueno, el libro maneja desde invertebrados, vertebrados, pero también entra todo. Es un cocodrilos, reptiles marinos, tortugas, todo lo que tenemos en el sureste, principalmente el sureste de Coahuila. Ok. Y ahorita algo que mencionábamos de los hallazgos y de cómo es importante el juntarte con un equipo, ¿no? El tener un equipo. Como dicen, solo vas a llegar rápido, pero acompañado vas a llegar más lejos, ¿no? ¿Cómo es para ti o cómo te sientes tú en cuestión de en individualista o trabajar en equipo? ¿Qué es lo que más te llama la No, atención? definitivamente en equipo. Mira, cuando era joven y soltero, me iba solo. Incluso me llegué a ir al campo en el autobús, bajarme en medio del desierto y meterme a los ranchos. En un rancho muy lejano, había un pastor evangélico que me daba hospitalidad. Entonces yo llegaba ahí, me iba caminando a campo traviesa, llegaba al ranchito y el hermano me decía, quédate, te puedes quedar aquí. Ahí en un lado estaban los cochinos, las gallinas, y luego al día siguiente ya me regresaba, ya fuera en el autobús del rancho o de ride. Pero era con 22 años de edad, pues nada te detiene, no había, Ajá. incluso te digo, hasta en el autobús me subía en el camión a Torreón, pero ya después, ya con familia y todo, pues ya, y otras situaciones ya que empiezas a medir más riesgos y cosas así, pues ya ahora ya tenemos un equipo de exploradores que algunos trabajan específicamente, cada uno tiene su tema de investigación, de mis compañeros de investigación de campo. Y está Daniel Posada, él ya ha descubierto varias tortugas nuevas. Hay una tortuga que le dedicaron que se llama Posadaquelis. Okay. Y él trabaja tortugas, va a buscar tortugas, se encuentra tortugas, va a buscar frutos, se encuentra frutos y los reporta para estudio. Un compañero, Fernando Cabral, él se dedica principalmente a dientes de terópodos y terópodos. Y él, salida que hacia campo, encuentra dientes. Entonces él se pone, y él está trabajando dientes, está participando en artículos científicos también con el tema de los dientes. Okay. ¿Y qué habilidades crees que se requieran para estar en esta profesión? ¿Qué es lo que consideras más importante que debe de tener? Pues un espíritu de aventura. Un espíritu de aventura, pues, que no te intimiden los riesgos. Salíamos en un Volkswagen, a explorar, y un sobrino me decía, tío, vamos a tener, ya bien lejos, en medio del desierto, tío, vamos a tener que ir a la gasolinera. ¿Por qué? Porque se te ponchaban las llantas y entonces, pues, un toque y eso lo aprendí también de mi padre, que él era sumamente aventurero. Él, se dormía te digo que era biólogo, entonces él una vez se durmió arriba de un tronco, en un estero, en un río apacible, desembocando al mar. Se quedó dormido y cuando despierta estaba un cocodrilo. Y entonces él ve al cocodrilo, el cocodrilo también lo ve a él y los dos se asustan al mismo tiempo. Pero al grado de dormirte en un río, ¿quién se duerme en un río con un cocodrilo? Sí, eso que mencionas, el ser aventurero, ser valiente. Entonces él nomás tomaba una cobija y un sombrero y
dale, y entonces combinar el aspecto de la ciencia con el aspecto de la aventura. Y hemos ido a lugares inimaginables, hemos visto cosas inimaginables, que es lo que estamos tratando de acercar a las nuevas generaciones, pues que tengan, yo siento que está perdiendo ese espíritu de aventura, ¿no? De niños jugamos en los arroyos, jugamos en las charcas, y ahora los niños de ahora, los jóvenes de ahora, pues se pierden el celular, pierden la vida. Sí, puras redes sociales. Sí, sienten que pierden la vida. Entonces, ojalá que se pudiera buscar alguna estrategia que se recupere el caminar, bueno, qué bien por los senderistas y todo eso. Sí, sí, qué bonito eso que mencionas de la aventura, de el no dejar de soñar, ¿no? El no dejar de moverse, el no dejar de divertirse, porque al final de cuentas se vuelve un trabajo, pero qué bendición que sea un trabajo que te divierte, ¿no? Un trabajo que te sigue llenando, Que se disfruta. sí, que dices, ya me voy a levantar a trabajar y no es de, chinchero, es de, pues vamos a darle, es lo bueno, ¿no? Pues uno de los compañeros en una ocasión venía muy frustrado porque tuvimos un día en el que no encontramos absolutamente ningún vestigio de nada, de ningún fósil, y venía muy frustrado y otro de los compañeros le dice, oye, pero disfrutamos el aire, disfrutamos el sol, la convivencia, y entonces sonrió, o sea, sí es cierto, o sea, es el disfrutar de la aventura del campo, porque cuando éramos jóvenes yo salía y decía, ya me voy, pero no sé si regreso, porque traíamos carros con las llantas lisas, no traíamos gato. Bueno, siempre hemos trabajado nunca hemos recibido apoyos directos. Y cuando trabajaba en el Museo del Desierto, pues sí teníamos más oportunidades de viáticos y cosas así, pero la investigación, pues, la investigación daba frutos para el museo del Desierto. Ok, y qué importante eso que mencionas de que a veces pues se tiene que sacar del bolsillo y hay que trabajar con lo que tenemos, ¿no? O sea, hay que trabajar este es el carro que tenemos para viajar, pues ni modo, queremos darle, queremos aventarnos. Yo creo que eso es importante y eso es lo que hace que se mantenga la chispa de nuestras pasiones, ¿no? Porque como mencionas, a veces no hay una remuneración rápida o no hay un éxito rápido, sino que se tiene que trabajar y en el caso que mencionas tú que son de años, ¿no? Ahorita mencionábamos y es con lo que vamos a entrar el tema de los temas fuertes que es del Mexidraco, ¿no? Que mencionabas todo el tiempo que se llevó y a que ya dijeran, esta es la especie que encontramos, o esta es la especie que que ya se investigó todo lo que se tenía que investigar. Así es, este nuevo dinosaurio que acaba de dar en esta semana, el Mexidracon longimanus, es un hallazgo de del 2014. Una empresa que hace dinosaurios en China, un contacto me dice, hay un dinosaurio nuevo mexicano, pero no es el tuyo, es del 2014. Le digo, ese es el mío. Lo que pasa es que hasta ahora se terminó el estudio, se terminó el proceso de la descripción del dinosaurio. Entonces, sí, lo encontramos en 2014, pero pensamos que el dinosaurio cayó como en alguna especie de fosa de lodo, pero de un lodo muy denso, lo que hizo que al petrificarse ese lodo denso se lo encapsuló y guardó todo el material en una misma roca. Entonces, pero las rocas, por lo general, pues metes, las trabajas, se quiebran fácil, las puedes limpiar fácilmente, pero esta era muy dura. Esto que fuera duro hizo que se conservara durante 72.5 millones de años, desde el Campaniano, desde el Campaniano para 72 millones de años del Cretácico superior. Entonces, el que se conservara así en un mismo, por lo general, los dinosaurios cuando
cayeron, se empiezan a desmoronar, se empiezan a quebrar, se empiezan a esparcir. Pero esto estaba encapsulado. Y esto fue pues algo muy bondadoso de la naturaleza, guardarlo ahí. Sí. Sí, Que la ¿y naturaleza nos lo guardara ahí durante 72 millones de años. De tal manera que cuando se empieza a limpiar, pues estaba todo el material casi en lo mismo, en el mismo, en el mismo mismo, lugar? en el mismo sitio y en la misma pieza. Ok, y en este caso me gustaría que nos platicaras cómo fue desde que lo encontraste hasta el momento en el que, o sea, cuáles son los pasos o qué se tiene que hacer para poder ya presentar el Mexidracon. ¿Cómo fue todo eso? Mira, la historia del Mexidracon empieza desde un amigo, un maestro de la Universidad del Noreste Autónoma de la UANE, el maestro Sergio Gutiérrez. Él había participado hicieron un curso de fotografía científica, pero vinieron fotógrafos de National Geographic. Y entonces este curso lo dieron fotógrafos mexicanos, pero que pertenecen a National Geographic. Entonces fuimos al sitio, porque ellos querían tomar fotos de huellas de dinosaurio, querían tomar fotos de restos en situs, dinosaurios en situ. Entonces fuimos, tomaron las fotos y todo, pero me dice Sergio, oye, yo no he podido, como él estaba encargado de la logística y estaba encargado de todo el trabajo que se estaba haciendo, me dice Sergio, sabes que yo no disfruté porque yo estaba chambeando con los estudiantes y con toda la gente del curso. Entonces me dice, ¿por qué no regresamos y ya otra vez y ya me platicas despacio? Y entonces regresamos un tiempo después al sitio, pero venían también con él otros fotógrafos de Monterrey, pero ella era un grupo más pequeño, pero eran fotógrafos de Monterrey. Y entonces hicimos el recorrido nuevamente, fuimos a las huellas, fuimos a donde están los dinosaurios en situs, y entonces ya por ahí a la hora que ellos estaban lonchando, pues yo me alejo hacia una loma, y entonces había yo visto material atrás de la loma, y entonces me iba a llevar tiempo en ir a rodear, revisar el material, a ver qué había ahí, regresar. Me iba a llevar un buen tiempo, entonces empiezo a caminar muy rápido y corto camino. Okay. Entonces subo en la loma y la bajo por el otro lado. El cortar camino, pues te tienes que salir de la vereda y espinas y rocas y todo, pero pero iba muy rápido, velocidad de crucero, para regresar a tiempo antes de que acabaran de comer los fotógrafos y que no notaran mi ausencia. Y es en ese camino, en ese caminar rápido, cuando veo la parte distal del fémur. O sea, cuando veo la rodilla. Paso muy rápido, veo la rodilla y sigo caminando y digo, ¿será o no será? Entonces me detengo y me regreso sobre mis pies para exactamente ver el mismo ángulo del mismo. Eran 3 pasos, sobre los 3 pasos me regreso de reversa y me acerco y efectivamente era una parte distal de un fémur, era una rodilla. Reviso y hay vértebras. Reviso y hay falanges. Y digo, wow, ¿qué es esto que está aquí? Es un pedacito, sí, pero ahí estaban expuestos. Entonces, el hijo de Sergio, un niño como de unos 10, 12 años, ve que me detengo entonces viene corriendo y entonces se siente, ¿qué estás haciendo? Le digo, mira, hay una foto por ahí que me mandó Sergio donde el niño está y yo estamos viendo, recién encontramos y entonces viene Sergio y toma algunas fotos y dice, ¿qué pasó? Le digo, aquí hay un terópodo. Inmediatamente reconozco que es un terópodo, o sea, es un animal que andaba en 2 patas, ligero y posiblemente carnívoro. Y entonces tomaron algunas fotos, y dejamos ahí el material, se quedó, lo dejamos ahí. Quizás envolví en papel higiénico algunas falanges
para protegerlas, pero regreso y entonces entonces hago el reporte al Instituto Nacional de Antropología e Historia y va la paleontóloga Felisa va conmigo y ella hace un levantamiento estratigráfico del suelo, de las capas y entonces, bueno, ya hicimos el reporte, pero me dice Sergio, ¿sabes qué? Estoy preocupado porque los fotógrafos de Monterrey vieron el sitio, vieron el dino, entonces no se vaya a perder información. Y entonces, bueno, se organizó organizamos pues el rescate de lo que estaba en superficie. Y se colectó lo de superficie, se hizo un pequeño jacket donde recogimos toda la tierra, que no se perdiera nada, y lo traemos. Y entonces voy con algunas instituciones y les digo, tengo este dino, vamos a estudiarlo. Y yo digo, vamos a estudiarlo todos juntos, esta institución con esta otra, y yo imaginándome todos muy contentos, todos trabajando en equipo. Y algunas instituciones empezaron a decir, no, pues si va aquella institución, yo no le entro, y si va aquella institución, cosas así de diferencias. Yo tengo buena relación con todos, entonces pues yo por mí, todos juntos. Y entonces se quedó aquí 3 años se quedó aquí en el laboratorio 3 años, ahí guardado en stand-by, se quedó ahí. Entonces un día viene otras paleontólogas, viene Belinda Espinosa del Museo de la Normal y me dicen, ¿qué tienes ahí? Le digo, pues ahí está eso. Entonces dice, pues vamos a limpiarlo. Y entonces empieza Belinda a limpiarlo y dice, vamos a volver al sitio. Regresamos al sitio y ya no había nada, pero solamente ella se sienta sobre una roca y estuvimos trabajando y no había nada, ya no había nada. Y entonces ya cuando nos vamos, ella en la roca en la que se sienta ve pedacitos de hueso. Entonces se lo lleva, que es la roca donde está todo el material de las caderas, está el ilium, están los iliums, está el isquium, está la pelvis, están las vértebras sacras, hay falanges arriba del el hombro del dinosaurio. El dinosaurio se hizo bolita y está pegado al fémur. Todo esto lo vamos descubriendo a medida que se va limpiando el fósil. Estuve yo yendo a limpiarlo un tiempo, pero es un trabajo de muchísima paciencia. Entonces Belinda tiene alumnos que colaboran con ella y entonces algunos alumnos empiezan a colaborar con nosotros a limpiar el fósil, y a medida que lo van limpiando va apareciendo cosas inimaginables, o sea, las vértebras sacras, los iliums, el isquium, y tenía yo la esperanza que fuera un raptor, que fuera un dromeosaurus. Sin embargo, me dice, ¿sabes qué? Que me dice Claudia Serrano, la doctora Claudia Serrano, que es especialista en ese tipo de terópodos, dice, las características no son de un dromeosaurus, son de un ornitomímido. Pero vamos a continuar limpiándolo y vamos a ver qué. Entonces la limpieza se lleva 4 años. Se lleva 4 años el irlo limpiando y el ir y pegando todas las partecitas. Y okay. Sin embargo, en el jacket estaba todo desarmado, pero embonaban. Los fémures, parte de las tibias. Y los metacarpos completos, metatarsos completos. Y entonces, bueno, ya la última parte del estudio es cuando ya empiezan a comparar el material, y entonces Claudia Serrano dice, los metacarpos están muy largos y los metatarsos cortos, y entonces a ver cómo está esto. Entonces yo tuve la oportunidad de estar en el Congreso de Paleontología de Morelia, pasado Congreso Nacional de Paleontología, y ahí conocí a un biólogo y le platiqué de los metacarpos y él me dice, yo trabajo con osos perezosos.
Y entonces él me dice, los metacarpos en el oso perezoso son largos, tienen un tendón que va desde la garra hasta la muñeca, que va hacia atrás, y lo que hace el oso perezoso es que jala la mano, jala el tallo largo y nomás está comiendo con un esfuerzo, porque es muy fuerte su garra, es muy fuerte su tendón. Y entonces, a mí me sugiere en lo personal esta entrevista con este biólogo que el Mexidrácon se alimentaba jalaba con tallos corriosos, jalaba para estar comiendo las hojas o para estar... Este dinosaurio son omnívoros. Es decir, se alimentan de insectos, crustáceos, peces. Tienen son muy exitosos porque tienen una alimentación muy, muy variada. Muy, muy versátil. Muy versátil, sí. Entonces, bueno, y Claudia Serrano hace el estudio formal entra a la clasificación y va descubriendo todas las características únicas que tiene Mexidrácon, este dinosaurio, que ha sido muy... Ahora, algo muy interesante es que Claudia escoge una revista para revisión del material y para publicación, escogió una de las revistas más exigentes. Hay revistas que no se fijan tanto ponen muchas, y esta revista pone mucha condición. Esta revista, demuéstrame que es un metacarpo, demuéstrame que es un metatarso, demuéstrame que, y empieza a ver, vamos a ver, y entonces el equipo de revisores, pues son de los mejores del mundo. Y la revista también es de las más rigurosas del mundo. Entonces el estudio, pues ha sido un éxito, todo el trabajo de todos los equipos. Ok, qué bonito esa parte de tener apertura al escuchar a los demás y cómo nos explotan, ¿no?, las ideas en la cabeza, el decir, ahora entiendo por qué porque tiene los huesos tan largos de las manos, ¿no? Y el poder, el empezar a imaginar y el poder poner eso a como ustedes descubren o cómo se va entendiendo tanto la anatomía, tanto la alimentación y todo eso se me hace muy, muy interesante. O sea, cómo ustedes pueden hacerlo, cómo le hacen para poder decir, como mencionas, esta era su alimentación, esto era lo que cazaba, todo eso, cómo se van dando cuenta de eso. Incluso mis compañeras me dicen, no hagas conjeturas, no hagas hipótesis de que sus dedos eran para traer tallos largos y cosas así, pero algunos paleontólogos de Inglaterra están sugiriendo que servían para pescar, que podía arponear a peces en lugares someros, de tal manera que es un universo de posibilidades. Sí. Y podremos formular hipótesis. En mi libro escribo yo una frase, y yo creo que la voy a rescatar de mi libro, de formular hipótesis. Son un universo de posibilidades que mientras no se demuestre lo contrario, pues pueden proponerse, ¿no? Entonces, sí. La ciencia surge a partir de la propuesta de ideas, como decías tú. Sí, o sea, yo creo que lo más importante y lo que hace que evolucionemos y que evolucione todo es el estar preguntándose, ¿no? El estar pensando y el no quedarte nomás con lo que ya se sugiere o con lo que ya se sabe, sino empezar a investigar, empezar a como dices, a imaginar. Yo creo que esa es la clave, ¿no? El imaginar. Entonces, si ves, por ejemplo, algunos dinosaurios como el Spinosaurus, el Spinosaurus tiene una historia de interpretación muy, muy... Lo han representado a través de los años de muchas maneras. Entonces, primero era con una aleta redondeada, y luego era de dos patas y caminando y peleándose con el T-Rex en Jurassic World. Y luego después otros artículos lo ponen como con las patas más acocodriladas, con una aleta más cuadrada. Y ahorita ha causado mucho controversia cómo lo va a presentar Jurassic World, que se estrena en julio. Y la nueva película de Renacimiento, creo que se llama, y sale con la aleta redonda. Entonces, para todos los que gustan del tema de los dinosaurios,
pues han causado mucha polémica que sea retro, el Spinosaurus retro, de aleta redonda, y no el que se conoce actualmente con aleta más como pez sierra. El pez sierra, ahí ves que tiene la aleta más cuadradita. Ok. Entonces, el T-Rex también ha sufrido transformación ahora es más ágil, ahora es más veloz, más no tan voluminoso, sino más delgado, como lo representan actualmente. Entonces, la paleontología se presta para este tipo de interpretaciones, pero hay un momento en el que se va ajustando hasta que vas desechando. El caso, por ejemplo, nanotirano. El nanotirano se presenta primero como nanotirano, una nueva especie de tiranosaurio más pequeño, y luego después se hace la propuesta de que no es válido, que es un tiranosaurio juvenil, invalida nanotirano, y luego después regresa otra vez el nanotirano como especie. Ok. Y es eso, ¿no? Una lucha de información. Entonces yo digo, bueno, Mexidracon jalaba ramas. Yo basándome en la plática con el biólogo del Congreso de Paleontología de allá de Morelia. Pero bien podrían ser para escarbar en el lodo y buscar larvas y buscar gusanos en el lodo, escarbar en la tierra buscando insectos. Bueno, alguna utilidad tenían. Sí. Es más, hasta el oso perezoso dicen que es bueno nadando. Cuando se llegan a caer al agua, cuando se caen al agua en las ramas, pues pueden nadar por sus remos que tiene Okay. Aunque no creo yo que Mexidracon le gustara meterse al agua, pero ¿qué tal si se caía? Entonces sí podría. Sí tenía, como quien dice, la adecuación de sobrevivir bajo el agua. Sí. Ok, y por decir ahorita que estábamos, antes de empezar, me mencionabas de que tú haces las esculturas de los huesos o de los hallazgos que se tienen o de diferentes dinosaurios, y mencionabas que eso te ayuda para poder identificar más cosas, ¿no? Y ahí me gusta mucho el interés de que a veces algo que hacemos de arte o una escultura, o sea, que te sirva para otro tipo de conocimientos, ¿no? El poder saber, poder Sí, interpretar. modelé un monstruo de Ramberry a escala, pero pieza por pieza. O sea, se ve en esta cámara al fondo, atrás de mí, y entonces reconoce los huesos de los reptiles marinos, que son más aplanados, y luego modelé el Paracenizarus normalensis, que está aquí al lado tuyo. Está a la escala, porque el original es del alto del techo, Okay. O sea, es mucho más alto. Pero se modelan pieza por pieza. Entonces, cuando encuentras algún fósil, dices, esto es una falange de un terópodo, o esto es porque yo he manipulado, y claro que para elaborarlos, pues tienes que revisar bibliografía para ver cómo son los cráneos, las caderas, y no te vas a hacer un solo modelo, tienes que comparar muchos. Okay. Tienes que estar, o sea, también es un trabajo muy, muy duro de investigación, de el meterte en enciclopedias, el estar buscando, pues ahora en el internet, y el estar empapándote. Yo creo que eso es importante para cualquier cosa que nos estemos dedicando, el seguir llenándonos de información. Bueno, fíjate, en los actualizando. primeros, armamos en la escuela normal tenemos un dinosaurio armado con piezas originales, un hadrosaurio, Es el que está hasta el fondo. el que está hasta el fondo. Ok. Para armarlo, yo me fui a Houston, al Museo de Historia Natural, y le tomé fotos. Era el único dinosaurio más cercano aquí a Saltillo de este tipo de dinosaurios. Esto nunca lo he platicado. Me fui a Houston, y en aquel tiempo con cámara, no había digitales. Y le tomé foto a todo el dinosaurio, patas, cadera, hocico, de tal manera que el dinosaurio que teníamos nosotros, saber cómo van los metatarsos, cómo van las falanges ungales, cómo va. Y entonces empezamos a armarlo con las fotos de un dinosaurio de Houston para poder armar el dinosaurio. Y todo eso se nos ha
enriquecido mucho. He tenido oportunidad de estar en algunos museos. Me han recibido muy bien en otros países. Vi que estuviste en Bolivia. Estuve en el Museo de Historia Natural de Bolivia, también la Universidad Evangélica Boliviana. Y de ahí me contactaron con el Museo de Historia Natural de Bolivia y fue formidable ver lo que tienen ellos ahí. El doctor nos recibió maravillosamente. Estuve también en el Museo de Historia Natural de París. Ellos conocían mi dinosaurio Coahuilaceratops. Okay. Entonces, cuando yo llego, les digo, fíjense que quiero ver su laboratorio, quiero ver su... Yo descubrí Coahuilaceratops. Me dicen, pásale, vente. Y los paleontólogos franceses habían venido al Museo del Desierto. Y entonces conocían Saltillo, conocían el Museo del Desierto y conocían Coahuilaceratops. Entonces fue una experiencia muy interesante estar en el Museo de Historia Natural, donde estuvo Cuvier, los primeros paleontólogos. Incluso me ofrecieron prestarme la colección original de Cuvier. No tenía tiempo de revisarla, de verla, pero después regresé, años después, ya no estaban los mismos paleontólogos, ya perdí la oportunidad. Okay. Oye, Claudio, me gusta mucho esa manera en la que las relaciones hacen que llegues a otro tipo de personas, a otro tipo de paleontólogos, pero ¿cuál consideras tú que es la clave para tener una buena relación y que pueda haber muy buenos contactos para poder seguir aprendiendo? Mira, acá en el norte de México tenemos lo que es Coahuila, tenemos una manera de ser en el que todos somos, o sea, a ti vente, compadre, tú también vente, compadre, oye, pero ya somos muchos, no le hace 20, o sea, acá en el norte no andamos con que nomás yo y nadie más, sino que aquí en Saltillo somos más, sobre todo en el norte, Monclova. Acabo de hablar ayer con Héctor Porras del Museo de Musquis y me dice, oye, Claudio, que esto y que el otro. Entonces, somos más abiertos, vamos, creemos que el mundo es grande y todos podemos vivir en él. Okay. Yo así, por eso yo pienso que tengo buena relación con todas las instituciones, porque yo digo, el mundo es grande y todos, no pasa nada si yo te comparto, si aprendo de ti, si tú aprendes de mí, no pasa nada. Y yo he visto que allá para el sur del país son más celosos, más cerrados, de que estos son mis canicas y nadie las toca, estas son mis... ¿Sí me explico? Algo así. Sí. Yo lo percibo así un poquito, como que hay más celo profesional. Pero la clave está en cómo te puedo apoyar y si tú me apoyas, qué padre. Sí, es que sea tener una mentalidad de ganar al final de cuentas. Sí. Entonces yo he trabajado con paleontólogos de Canadá, de Utah, ahorita estoy trabajando con uno de Dakota del Norte y ellos no andan con de que cuántas, o sea, no andan con cosas así, sino vamos a armar paleontología, vamos a hacer paleontología, vamos a darle para adelante. Sí, al final de cuentas... todo se queda para otras generaciones, ¿no? Porque vamos a terminar nuestra vida y todo lo que encontramos, todos los descubrimientos, todo lo que aportamos, ya sean las vidas de las personas, es lo que queda, ¿no? Y ahí queda el nombre grabado de Claudio de León, Coahuila. Pues ya esa sería una añadidura. Ajá. Sí. Una añadidura por parte de Dios para nuestras vidas, sí. El que pudiéramos trascender. Sí. Sí, y por decir, ahorita mencionábamos, y me interesa mucho saber cómo tu laboratorio dio el paso a ahora ser un museo, ¿no? Al tener esta transición y esta evolución, este crecimiento. ¿Cómo empezaste con tu colección y cómo decidiste vamos a meterle más? Es que mira, el museo empezó como un laboratorio, o sea, yo tenía que tener las piezas y tenía que limpiarlas y prepararlas para presentarlas para los proyectos con los paleontólogos, con el Museo del Desierto, Entonces se fue enriqueciendo el laboratorio, que era mi espacio, pero empezaron a venir escuelas. Entonces la primera escuela que vino fue el TEC de Monterrey, estudiantes del TEC de Monterrey con la maestra Claudia, y la maestra Claudia le pone Cueva de los Dinosaurios, porque esto era un patio, aquí había unos árboles con manzanas.
Y entonces allá estaba, y entonces estaba la cueva, entrabas a la cueva donde estaban, y ella le puso Cueva de los Dinosaurios. Yo después traté de ponerle otros nombres, pero me confundían con el Museo del Desierto, y como trabajé 8 años en el Museo del Desierto, entonces me pedían pases. Le digo, no, yo no estoy en el Museo del Desierto, yo ya, ya no estoy trabajando allá, ya no se pudo continuar allá, entonces ahora estoy acá. Y entonces, bueno, como otros nombres de dinosaurios y todo el mundo creía que museo. Entonces le pusimos Cueva a los Dinosaurios. A mí no me gusta mucho en lo personal porque los dinosaurios no vivían en cuevas, pero me identifican. Sí. Y entonces empezaron a venir jardines de niños, primarias. El día de mañana viene una secundaria, vienen un grupo de estudiantes de secundaria. Mañana vamos a hacer talleres. Y entonces, hay un momento en el que ya no cabían los estudiantes allá, y entonces surge la posibilidad de ampliarnos, y entonces se amplió a museo. Pero algo muy sorprendente es que mis alumnos, fíjate que estoy haciendo el museo y muchísimos alumnos y todo, profe, le voy a donar esta pieza, le voy a donar esta otra pieza, tengo esto. Y entonces muchas piezas son donaciones de amigos o de alumnos, sobre todo exalumnos. Ok. Sobre todo alumnos. Sí, y es lo que mencionábamos ahorita de la relación, ¿no? Cómo la gente sabe que tiene un buen fin o que va a tener una buena exposición la pieza. ¿Para qué la tengo guardada si acá puede verse o puede verle la gente? Antes de terminar, Claudio, me gustaría que me dijeras cómo fue el trabajar con National Geographic, porque ahí estuvieron trabajando en un proyecto, y me gustaría saber cómo es el que una institución como ellos pueda trabajar contigo. Mira, cuando encontré Coahuila Ceratops en 2003, encontré Coahuila Ceratops, al poquito tiempo viene una expedición de un grupo de National Geographic. Entre ellos venía Scott Sampson, especialista en ceratopsidos, y yo lo que había encontrado era un ceratopsido. Y también venía Donald Brinkman, especialista en tortugas, y yo lo que tenía era una tortuga en ese momento. Entonces, yo trabajaba en el Museo del Desierto, y entonces Fernando Cabral, con un compañero que estaba trabajando conmigo, me dice, mira, ¿sabes qué? Yo no hablo muy bien el inglés, entonces me dice, acércate y platica con ellos. Y entonces mi inglés no es muy bueno. Entonces lo que hago es que voy a la fiesta donde ya los iban a despedir a ellos, ya estaban por irse. Habían estado haciendo una temporada de campo, pero no habían tenido mucho éxito en esta temporada de campo. Iban un poco frustrados. Y entonces me dice Fernando, no hombre, vete a la noche a la fiesta, te invito. Porque como que era así media VIP. Y entonces yo en mi saco me echo un pedacito del cuerno del Coahuila Ceratops. Y sin palabras, no tuve que hablar inglés, nada más se lo mostré. Nada más le mostré la pieza al paleontólogo experto en ceratopsidos. Y no tuve que hablar inglés, nada más se lo mostré. Y él, ¿dónde? Le digo, pues ven a que lo veas completo, ves todo el material. Y entonces al día siguiente esa noche ellos se desvelaron, y alguien me dijo por ahí, no hombre, no te hagas ilusiones, no van o sea, andan bien desvelados, no van a ir a ver tu material, ellos ya se tienen que ir. A las 6 de la mañana me hablan, me dicen, ya están aquí, ya va para tu casa. Entonces vinieron, y entonces pues le doy el material de cocodrilos al de cocodrilos, de tortugas al de tortugas, de ceratopsidos al ceratopsidos, y todos, wow, aquí hay material nuevo, esto vale la pena estudiarlo. Entonces fuimos al Instituto Nacional de Antropología e Historia y se hizo un convenio para que parte del material fuera estudiado en Utah, sobre todo lo craneal, y luego se regresara. Y sí regresaron el material, el original está en el Museo del Desierto. Pero National Geographic apoyaba esa expedición y National Geographic financió la descripción del dinosaurio. Entonces fue una oportunidad maravillosa. Sí, que me gusta mucho de ti, Claudio, esa persistencia, esa perseverancia y esa actitud de oídos sordos a palabras necias, ¿no? De que a pesar de que te digan, ni van a venir, o de que, no vas a encontrar nada, o de que, eso ya existe,
tú como que eso lo ensordeces y para adelante, porque este es mi objetivo, porque esta es mi meta y porque esto es lo que quiero lograr. Te felicito por Cuando haces, por eso. cuando nada más te escuchas a ti mismo, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo desarrollaste esa mentalidad? ¿Cómo fue él para ti qué hizo que tuviera ese momento eureka y el que pudieras decir, esto que me dice no voy a escuchar lo malo y voy a enfocarme? ¿Cómo fue? Bueno, cuando encuentras el fósil dices, puede ser que esté estudiado. La misma de los invertebrados, que los mandábamos a la UNAM y nos decían, ya está estudiado, ya está estudiado, ya está estudiado, pero un día esto está nuevo. Entonces, bueno, si ya está estudiado es uno más. Si ya está estudiado si ya está estudiado, pues es un dinosaurio más, uno más. Pero si no, entonces es una aportación que va a enriquecer nuestro patrimonio paleontológico de nuestro país. Ok. Sí, qué interesante y muchas felicidades por eso. Para terminar, Claudio, me gustaría que nos dieras 3 consejos o 3 aprendizajes que te han catapultado al éxito que tienes actualmente. 3 consejos, Sí. 3... O 3 aprendizajes, o sea, puede ser un consejo, 2 aprendizajes. Mira, bueno, yo soy una persona que creo en Dios, y creo en que Él está al pendiente dice Isaías 45:3, te daré de los tesoros escondidos y de los secretos ocultos. Un día leí este pasaje y dije, dame. Quiero de eso. Yo quiero de eso. ¿De cuál? Entonces, pues, el salir, hablábamos ahorita de riesgos en el desierto. De todas las salidas que hemos tenido, solamente una vez una persona salió con nosotros y se nos insoló. No nos hizo caso que se cubriera los brazos, no nos hizo caso que se pusiera sombrero, no nos hizo caso que se hidratara. Y entonces de repente entonces, pues esos riesgos, pues si sabes que estás, pues si confías en Dios, sabes que vas a ir y vas a regresar. No sabes cómo, pero vas a regresar. Sí. Entonces, número 1 sería tener fe. Y número 2, dejar eso que tú decías ahorita. Si tú crees que esto es por ahí, tú dale por ahí. Muchas veces en mi vida, como tú dices, me han dicho, esto no hagas esto no va a salir bien, esto no. Y tú dices, ¿por qué no? Va para adelante. Y lo haces. Y funciona. Y si no, pues dices tú, pues bueno, segunda y las mismas por avanzar. Esos serían Y tercero, pues traten de hacer su proyecto de vida personal. O sea, si te gusta la música, estudia música. Si te gusta la ciencia, estudia ciencia. Si te gusta la ingeniería, construye. Si te gusta el arte, pinta, crea. Eso está padre. Si te gusta el arte, lo voy a volver a decir porque me gustó. Si te gusta el arte, crea. Si te gusta la ingeniería, construye. Si te gusta la aventura, pues súbete al paracaídas o súbete pero que no se te vaya la vida cuando al final de tu vida, ¿qué hiciste en la vida? Vi 10 millones de TikToks y pasé la mitad de mi vida jugando una aplicación, jugando a Candy Crush o no sé. Uh-huh. Entonces, libérate de eso y haz una vida propia. Okay. Qué bonito, qué buen consejo. Yo creo que fue mejor, no pudimos haber cerrado, Claudio. Gracias, Adolfo, a tu equipo. Sí, muchas gracias por tomarte el tiempo y por invitarnos a tu espacio. Nos gustó bastante. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Tanto lo que estás haciendo, la página y el lugar, en dónde está el lugar, cómo le pueden hacer para las citas. Mira, el lugar lo encuentras en Google Maps. En Google Maps, ahí está mi teléfono y ahí está cómo llegar. Para venir al museo es con cita, porque hago muchas actividades, entonces necesitamos ponernos de acuerdo para podemos recibir desde familias, grupos escolares y tenemos actividades según si son escolares tenemos actividades, y también hasta individual también, si viene una persona sola, oye, me interesa ver pues también, pero siempre nos ponemos de acuerdo. Okay. Siempre hay una apertura. En mi Facebook es Claudio de León. Okay. En Facebook, me puedes contactar por Facebook, Claudio de León.
hay como 7 Claudios de León, entonces el que vean que trae dinosaurios, Ese soy yo. ese soy yo. Muchas gracias, Claudio. Y también muchas gracias a todas aquellas personas que se quedaron desde el principio hasta el final del episodio. Lo agradecemos bastante. Por favor, suscríbanse a todas nuestras plataformas como Rompe la Podcast, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube. En todas nos van a encontrar así. Esto sería todo de nuestra parte. Así que ya sabes, vas. ¡Rómpela! Eso. Gracias, Claudio.